Om Namah Shivaya. Buenos días. ¿Me escucho ahí? ¿Sí? Mi voz tiende a ser muy sutil, entonces si algo hacen señas. Bueno, buenos días. Mi nombre es Sofía Ospina, de acá de Colombia. Es muy random. No tenía nada de planes de hablar un poco de mi experiencia. Ayer hablando con Eli surgió como el tema de compartir un poco como de nuestra experiencia con las chicas, estando acá de regreso visitando. Y pues bien, sí que pasar por el ashram ha sido como muy transformador desde lo personal. Y no sabría cómo empezar, cómo es la vida después del ashram, ¿no? O sea, como que tampoco es como, no sé, como que también tomarlo de ejemplo, pero pues bueno, cada uno va a tener como su propia experiencia, pero sí bien como arraigar como ciertas cosas que he notado desde mi experiencia con otros compañeros y otros amigos que también ya están afuera, ¿no? Desde lo que hemos vivido y como en común que se ha presenciado como entre todos. Entonces, antes de empezar como el tema después del ashram, también como abarcar un poquito el antes y el durante, ¿no? Porque es muy importante y más como desde pues la comunidad que está actualmente acá en el ashram lo están experimentando. Entonces, también es relevante como traer en presencia y como en conciencia lo que estamos experimentando en este momento, en este lugar, en este territorio, en este espacio, con las personas que estamos conviviendo en este momento. Entonces, desde mi experiencia, todo abarca desde un dolor de espalda, básicamente, y esto me lleva a empezar a hacer yoga, sin ninguna expectativa de nada, y empiezo a tomar clases en YouTube. Después voy a un par de clases presenciales y empiezo a ver que me gusta más y la espalda empieza a mejorar, pero se empiezan a abrir otras cosas también, ¿no? Y entonces me empiezan a interesar un poco más los mantras y que la India y todo este cuento, y es como, wow, empieza como a, quiero saber más, quiero aprender, quiero aprender. Yo estudié administración de empresas, entonces estaba en un círculo, en un entorno en el que ese era mi camino, allá, ir a ser gerente de alguna empresa multinacional. Como que eso era lo que se esperaba de mí y de lo que yo veía desde mi carrera y eso que para allá iba, ¿no? Que es lo que mi entorno decía que era el deber ser. Pero nunca estaba cómoda con ese pensar. Entonces, como cuando empecé a hacer yoga, meditar, yo empecé más por la meditación y luego empecé a meter el yoga. Empecé a hacerlo 100% para mí, como que empecé a obtener muchos beneficios, ¿no? Como desde mi pensar, desde lo espiritual, empecé a conectar mucho ahí. Y bueno, un día, como metiéndole mucho misticismo y eso, como que de una u otra forma vi todo el tema del ashram y al comienzo no resonaba mucho, como que yo decía que voy a estar todo el día en un ashram, todos los días por 3 meses, pararme a las 6 de la mañana. Yo era como, no, hacer yoga todos los días, cuando hacía yoga una vez, 2 veces a la semana. Yo era como, es imposible, mi cuerpo no va a dar para hacer yoga todos los días, ¿no? Y yo decía como muy fuerte. Era como una práctica que no estaba nada integrada en mi vida, en lo absoluto. Entonces, esto era desconocido para mí. Entonces, para mí lo veía muy lejano. Y para mí 3 meses voluntariar, no trabajar, no generar dinero por 3 meses era como, no cabe en mi cabeza. Ahora comentarlo con mi familia era como, no, estás loca, o sea, no hay chance o sea, ¿cómo vas a estar sin trabajar 3 meses? ¿No? O sea, era como inicialmente por ahí. Entonces, claro, tenía muchas cosas que me pesaban, ¿no? Que hoy en día pues lo veo y lo puedo hablar como normalmente, pero en ese tiempo era como, no, estaba muy como cerrada, no podía verlo como tan simple como lo veo hoy en día. Y
Y pasa el tiempo, sigo metiéndome como en estos temas y eso, y pasan unos meses y sigo viendo el tema de Banadurga, esto, y un día vuelvo a ver como el tema del llamado de voluntariados, veo el listado de cosas y ahí me doy cuenta que sí, empiezo a resonar mucho más. Y digo, sí, quiero meditar todos los días, quiero pararme todos los días a las 6 de la mañana, quiero una alimentación vegana. Estaba en un momento de mi vida que estaba como, tenía muchas ganas de aprender y como de irme profundo en mí misma. Como que ya venía pasando por diferentes cosas en mi vida, muchos cambios, me había ido del país, volví, no entendía nada, no me hallaba acá en Colombia, me costaba mucho. Entonces, como que fue un momento en el que dije, como sí, quiero entregarme de lleno a esto, como que no me interesa el tema laboral, como que siempre estaba huyendo porque entonces tenía esta meta de que tenía que llegar a trabajar en empresa o lo que sea y yo no podía, yo era como no puedo, no resueno, no quiero, entonces huía un poco y mi familia era como, bueno, y ya encontraste tal cosa, trabajo, y yo era como, sí. Yo, por suerte, obviamente tenía como unos ahorros de mi viaje y empecé a estudiar temas de digital marketing, que era lo que me permitía hacer cosas mientras me movía. Entonces empecé a viajar un montón, iba mucho a la sierra, venía mucho a Medellín. Y en esas veo lo del ashram, aplico y todo fue muy rápido. Como que el camino fue muy fácil, como que literal. Ese mismo día me dijeron, Sofi, podemos entrevistarte hoy. Y yo, ¿qué? ¿Pero por qué? Pero pensé que era un proceso más largo, como más. Y fue como, no, estamos necesitando gente ya, como cuando. Entonces, obviamente fue la entrevista, como que, obviamente, como regulado, es lo prudente. Y pues sí, vieron, dijeron, como no, sí, súper, ¿cuándo llegas? Y yo, no, chance, como que yo nunca había voluntariado en mi vida, si bien había viajado, pero nunca había voluntariado. Entonces, en mi mente también era muy fuerte como el tema de voluntariar, como que es mi tiempo, no es mi vida, está. Entonces, ya ahí surge como mi decisión y mis ganas, como que no lo pensé, simplemente me fui con la emoción y dije, sí, de una, ya, pero dame, no sé, 20 días. Entonces, tenía ciertas cositas pendientes que quería hacer. Entonces, sí, en septiembre del 2022 llegué al ashram y llegué acá y fue como empezó a tener un poco más sentido mi vida y lo que venía estudiando y aprendiendo ese tiempo atrás. Y como que mi experiencia en la vida acá fue como sí, es todo esto, como que mi ser pudo ser, ¿saben? Como que empecé a ser auténtica y no tenía que esforzarme por hablar de algo o por demostrar algo, incluso desde el vestir. Yo siempre fui muy relajada, pero en mi entorno eran como, no, tienes que verte así, tienes que lucir así, tienes que ponerte esto. Y acá yo era como, puedo ponerme el pantalón ancho que siempre tuve y que me costaba ponérmelo porque, ¿saben? Como cosas así, cosas que allá, no sé, desde la afuera sin querer decir que estaba mal, simplemente es otro entorno en el que yo no estaba cómoda. Todos estamos cómodos en diferentes entornos. Para mí estaba muy incómoda en ese entorno en el que yo venía como desarrollándome como persona, como que no encajaba. Y entonces acá eran como detalles de que, no sé, usaba una piedrita y eran como, ¿qué es eso? ¿Por qué? Y acá eran como, ¿de qué es esa piedrita? O la misma persona ya sabían de qué era la piedra, entonces como, wow, esto es mi mundo, de esto se trata, ¿no? Ahora sí, como que esta es mi salsa, estaba muy, muy cómoda. Y aparte empecé a aprender un montón. Hago mis 3 meses de Karma Yogi, hago 2 semanas en cocina y después entro directamente a marketing. Entonces todo mi Karma Yoga fue ahí. Y en el último mes, ay, perdón, en el último mes de Karma Yoga, hay un retiro de niños. Ahí se estaba iniciando el tema de retiro de niños. Y yo, de, de, de entregada y como de hacer un poco más de la que ya tenemos que hacer en marketing, dije como no, yo los apoyo en el retiro de niños, pero era como una mano ahí como de apoyo. El caso es que me encantó apoyar ese retiro de niños y conecté un montón.
y los niños conectaron mucho con ese grupo que estaba en ese momento liderando el retiro, pero fue muy impactante por muchos detalles de los niños de dónde venían, era una fundación, fue todo un viaje y fue como impactó mucho en mi vida, o sea, como que yo dije, me abrió como otra perspectiva de la vida, de los niños, de todo. Y, y ahí sentí por primera vez como el valor de lo que hablamos del Karma Yoga, de ese servicio desinteresado y me llegó como ahí al corazón. No sabría cómo explicarlo como tal, pero siento que en algún punto igual todos lo vamos a vivir acá o lo hemos vivido. Pero para mí ese momento fue súper clave, porque me despertó algo que yo dije, de esto se trata no estar acá en el ashram, de esto se trata la vida, ¿no? Como desde una sonrisa, desde una palabra, desde una acción, desde el yoga, desde lo que quieras llamarlo, estás haciéndole el bien a alguien más, sumándole a esa persona. Y eran niños muy vulnerables, desde un tema social muy fuerte, entonces era como que el impacto y el choque para mí fue muy fuerte, y ahí dije, como quiero hacer esto el resto de mi vida, ¿qué hago? Entonces ahí termino mis 3 meses de Karma Yoga. Mi práctica obviamente mejora mucho, un montón. Algo que, sí, como muchas cosas relevantes pasando en el tiempo. Y yo me voy después de los 3 meses, eso era en diciembre, entonces me voy a fiestas con mi familia, ¿no? Navidad, Año Nuevo. Y empecé a buscar profesorados, como bueno, pero ¿en dónde? ¿Qué? Y yo digo, no, o sea, necesito volver, como que ya aprendí algo allá, ¿por qué no complementar lo que ya aprendí, que era haciendo el profesorado? Y ahí es donde regreso, hago el profesorado. Al momento de decirle a Cris que venía a hacer el profesorado, ella me dice, vente, porque en Semana Santa hay un retiro de niños y tú lo vas a liderar. Yo, niños, la única experiencia que tenía con niños había sido ese retiro en el que entregué mi corazón y alma y ya, o sea, como que, pues dije, sí, de una, pues yo quiero estar allá, o sea, yo sentía que mi alma necesitaba estar acá, como que lo que había aprendido había sido muy poco y yo decía, necesito más, como que no he integrado bien toda la información que se daba acá. Y le digo, listo, voy al profesorado y me quedo hasta el retiro de niños, que era Semana Santa y todo se extiende así. Yo nunca, se lo juro, yo duré un año entre el ashram y Atman en Medellín, pero jamás planeé quedarme un año, jamás dije, me quedo un año, como me siento, sí, Cris, me quedo un año, nunca. Yo fui quedándome y quedándome y quedándome. Y bueno, vengo a algo del profesorado, el retiro de niños, y todo mi enfoque era niños y yoga, enseñanza. Entonces como que fue una forma como para mí tener un espacio también para poder procesar y integrar todo mientras tomaba experiencia enseñando, ¿no? La primera vez de dar clase, como que muchas cosas nuevas en mi vida, muchas cosas, términos nuevos, sánscrito, mantras, onda, gente nueva todo el tiempo, grandes amigos se iban, entonces como que mucho movimiento emocional, espiritual, que uno no dimensiona mientras está acá. Uno sí, ¿no? Uno siente, obviamente, es como, ay, sí, extraño a esta persona, o llegó esta persona, conecté, y estamos entre conversaciones profundas, entre conocernos, entre yo viví esto, pero ahora esto, ya superé esto, estoy sanando esto, y uno está en ese ritmo, que uno no lo dimensiona una vez se aleja un poco de esto. Entonces ahí va un poco más allá los tiempos después del ashram, ¿no? Como que ahí es donde te das ese tiempo de integrarlo, de integrar a las personas, de integrar el conocimiento, la información. Y es todo un proceso. Pero bueno, el caso es que yo termino acá en el ashram, hago otro profesorado de prenatal, entre profesorados pues uno sigue tomando un poco los cursos. Algo que tengo súper claro es que una vez que lo tomes no es nada suficiente. La segunda, tercera vez sigues aprendiendo cosas nuevas, así estés escuchando lo mismo. Y aún así cuando enseñas, más aprendes. Entonces ahí es cuando realmente estás aprendiendo como lo que estamos como compartiendo desde el yoga.
Luego nos vamos para Atman, ahí coincidimos con Gaby. En Atman nos quedamos como 5 meses, no sé, y allá fue otra experiencia. Es muy diferente, pero es muy similar porque seguimos el mismo ritmo, misma exigencia y todo, pero mucho más chiquitito, en una familia muy como 6 personas ahí en la misma. Y bueno, coincidimos también con un grupo de personas que estábamos en lo mismo. Yo agradezco también mucho que igual todas las generaciones tienen su magia y todo eso. Recalco mucho que como en mi generación, en mi grupo, había mucha entrega, como mucha entrega espiritual, mucha de saber el detalle, como esta palabra que significa, como estudiar profundo, ¿no? Entonces como que eso, tú te pegas un poco de eso y eso hace que perfeccione también tu práctica y como tu camino acá. Y en mi caso yo lo experimenté así, seguramente ustedes están experimentándolo también, pero sí recalco mucho que para mí eso, que mi experiencia fuera muy diferente, que yo tenía como esas ganas de entregarme, como que resoné mucho con este entorno, con las enseñanzas y todo, y me entregué de lleno, de cabeza, pero también porque me sentí en confianza y en tranquilidad de que podía entregarme, porque mi entorno estaba muy en la misma, entonces para mí fue muy fácil decir, ay sí, quiero entregarme, quiero irme a las 5:30 a Vanadurga a cantar 108 mantras y luego meditar, como a exigirme mucho en ese sentido y, y como ganar esa disciplina también que estaba como muy buscándola en mi vida. La disciplina en mi vida antes era, si no era nula, era muy escasa y era algo que estaba buscando mucho y acá desde el siendo consciente, pero también una parte desde el inconsciente se va haciendo mucho desde la práctica, ¿no? Desde la repetición y desde el apoyo de la comunidad, que es esencial. Entonces, nada, como que la experiencia acá en el ashram me entregó mucha plenitud, mucha experiencia, mucho autoconocimiento, ¿no? Observarme desde, sí, puedo hacer esto, puedo liderar esta otra cosa, puedo hablar sobre este tema, hablar en público. Para mí hablar en público era un tema como nada que ver, entonces como que vi mucha expansión y mucho crecimiento en mí. Con el tema de los niños también, como que sentí una parte de mí que se expandió como fuerte y como que era lo que venía buscando en mi vida, como muy como que desde el inconsciente desde muchos años, pero no lo veía posible desde el entorno en el que estaba. Entonces, desde esa entrega en el ashram, siento que todo se fue dando mucho más fácil. Incluso a Eli ayer la escuchaba un poco, que estaba contando un poquito de su historia, y ella decía como, para mí estoy súper bien, como que todo es muy, no quiere decir que sea fácil, pero sí es de una simpleza y una sencillez, todo fluye y estoy bien acá, ¿sí? Obviamente hay cosas que se exigen y eso, pero así me sentía yo. Entonces yo era como, sí, hay mucha exigencia, ¿no? Hay personas que llegan y les cuesta un montón ciertas cosas y yo era como, no, madruga, como, haz la práctica. Eso para mí, yo resoné un montón y no quiere decir que para todo el mundo sea igual, claramente. Pero si bien noté mucho y como desde la experiencia con otras personas en el camino, que yo era como como entregarse a esta experiencia y así como acá, como en la vida, en todo lo que hagas, porque eso hace que fluya un poco más y no estás tenso, ¿no? Y como que va a costar un poco menos. Y siento que al entregarte estás mucho más abierto a recibir todo lo que tiene este lugar y las personas para darte. Desde el conocimiento, desde experiencias, desde ese saber quién soy, porque siento que desde ahí estamos muy desconectados, o al menos yo así venía, muy desconectada desde mi esencia, desde mi ser. Entonces entregarte para poder recibir todo, como lo que este lugar tiene para darte. Ahora pasando un poco desde el afuera, yo tuve la posibilidad de salir un par de veces en ese año que estuve.
cada vez fue más fácil. La primera salida fue caos. O sea, no me hallaba, estaba o sea, como me hundía, como que veía la oscuridad, no entendía, dejé mi práctica. Los primeros 3 meses, ¿no? Esa fue mi primera salida, entonces dejé mi práctica, todo chocaba con todo el mundo, quería darle a entender a todo el mundo que todo el mundo tiene que vivir en un ashram para que el mundo sea mejor. O sea, como que tratando de ir a imponer muchas cosas, a que todo el mundo entendiera lo que yo estaba viviendo, como todos somos amor, si todos somos amor ya no hay problemas en el mundo. Entonces, obviamente chocaba un montón porque pues nadie entiende, es como que le pasa, hay que trabajar, hay que tener dinero, hay que pararse firme, hay que hablar duro porque si no tal. Y yo también, pero ¿por qué? El amor, ¿no? Como que acá vivimos en esa burbuja en que es más fácil. Y esa es la ventaja de estar acá. Acá es mucho más fácil fortalecer esa esencia que somos, ¿no? Lo que venimos aprendiendo todo el tiempo, ese amor infinito que somos, esa esencia que ya tenemos y ese conocimiento, fortalecerlo. Entonces, aprovechar eso, aprovechar este tiempo acá porque acá es muy fácil practicarlo, acá es muy fácil conversarlo, conectar, como entenderlo y experimentarlo. Acá uno como que lo experimenta un montón. De nuevo, acá de pronto no lo notamos mucho, pero damos un paso afuera y va a ser como, ok, ya entiendo. Acá es donde tengo que aplicarlo realmente. Entonces acá es donde tengo que hablar con la verdad. Acá es donde tengo que sacar ese amor, esa esencia mía pura de amor para esta persona, para hablar, para una conversación, con las personas que pues, cuesta mucho, ¿no? Como afuera están, en ciertos lugares están en otra onda, ¿no? Ahora empezar por la casa. Siento que en la casa, desde mi experiencia, han sido como los más grandes maestros en mi camino, en cuestión de que no entendían absolutamente nada. Y a mí me costaba mucho, como que mi mamá no esté como de acuerdo en lo que yo estoy decidiendo, pero yo estaba firme en lo que quería, porque pues nadie va a vivir más por mí que yo, ¿no? Entonces, pero me costaba mucho, me pesaban mucho esas cosas. Y con el tiempo fui aprendiendo cada vez que salía cómo lidiar con todo esto. Entonces, me di cuenta que somos muy afortunados de podernos darnos este chance de venir a introspeccionar e ir profundo, e ir a un espacio para autoconocernos y entregarnos a la espiritualidad y al servicio. Esto es un lujo, como lo que estamos haciendo acá. Después de este tiempo en el que yo he salido, como que para mí lo había súper normalizado, ¿no? Voluntarié un año y viví en un ashram y yoga todos los días, chévere y todo, pero me di cuenta que es una fortuna el lujo en mi vida que yo pude haber dicho, me voy un año a introspeccionar a la naturaleza, a la selva en un ashram hermoso, a comer vegano, a vivir donde no hay violencia en ningún sentido, o sea, es un lujo completo, y valorarlo en ese sentido de que listo, acá estoy recibiendo todo, mi labor ahora es llevar esto que he cosechado, que he sembrado acá, desde enseñanzas, personas, prácticas, y llevarme un poquito a donde vaya. Entonces voy a mi casa con mis papás, desde mi acción, desde un ejemplo, por decirlo así, demostrarlo, desde la palabra, desde el escuchar. Entonces, cómo llevar esas cositas que uno va adquiriendo acá, llevarlo afuera, que te fuiste a trabajar a algún lado, aplicarlo allá. Y puedes ver la diferencia en que al final todo esto que hacemos acá está como en nosotros, como que al final somos nosotros. Sí, como que este amor, esta entrega, este entorno, esta unión, la comunidad, pues es porque cada uno está dispuesto a entregar eso y se ha armado colectivamente. Ahora es como cuesta un poco al salir porque no está todo conjunto, pero si tú lo mantienes en ti, eso va a llegar solito.
como esas personas, o alguien que esté medio interesado en ese tema va a llegar a ti y tú vas a poder compartirle sin tener que ser como ir a poner algo, ¿no? Que al comienzo, como les decía, yo era como, no, todos, ya hoy en día es como, no, el que quiere recibir la información se la entrego con todo el amor. Que alguien llegue y me diga, oye, ¿qué onda lo del ashram? Yo, bla, 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 sí, sí, te digo toda la información, como, ve, tienes que ir, o no, te digo, ah. Es como, me preguntas, te doy toda la información que desees. Pero claro, encuentro también muchas personas que no, que están muy como en otra, entonces como también me cuido, ¿no? Protejo esa energía, protejo mi palabra también. Y desde el ejemplo creo que dice mucho más que eso. Ahora, bueno, yo salgo del ashram y tengo un par de opciones para mirar qué hago con mi vida. Por suerte no tenía ninguna responsabilidad grande en cuestión de que me amarrara para tomar una decisión libremente, decir, no, me voy a Medellín o me voy a la Sierra Nevada de Santa Marta o me voy a México, ¿no? Como que podía ser. Pero entonces las opciones se fueron cortando, cerrando puertas en cuestiones de como, ah, no pasó esto, ya no voy. Bueno, esto, lo otro, no. Durante los primeros meses que yo estuve acá, literal, el primer mes que yo estuve en el ashram, conocí una chica muy especial que tiene una fundación. Entonces yo estaba recién con todo lo de los niños y yo quería hacer eso en mi vida. Y ella tenía una fundación desde muy joven que pedagógicamente ayudaba ecológicamente y culturalmente a enseñar temas a los niños, en la Sierra Nevada especialmente, pero también alrededor de Colombia. Y yo empecé a hacer karma yoga con ella digitalmente, a la distancia, le ayudaba con redes, Cuando pasó el tiempo, yo seguí ayudándola mientras estaba acá. Entonces, a la par estaba con esa fundación y acá. Entonces, cuando yo decido salir del ashram, no, yo no decido salir del ashram, perdón ahí. Si yo era querido me habría quedado más, pero la vida fue también como muy contundente. Y bueno, tenía unos planes con mi familia y esos planes hacen que yo me vea forzada a salir, pero yo también desde la tranquilidad que ya había hecho lo que correspondía. Pero una de mis opciones era volver. Yo decía, no, pues yo vuelvo, no importa. Aparte, había un grupo de personas sosteniendo el ashram en ese momento que yo decía, con ellos todo. Como quiero esto, como que también se empieza a crear un tema en la mente de comunidad, de vivir así, como, yo como quiero esto en mi vida, cómo lo hago realidad. Entonces, para mí era una opción re viable volver. Aparte venía en un ritmo de que no necesito nada más, yo puedo estar acá toda mi vida. ¿Para qué salir de acá? Todo es perfecto. Todo es amor, todo es naturaleza, todo es yoga. No necesito más. Bueno, salí de la llave y sí, necesitas un poquito más de esto, pero bien, no perdiendo esa esencia, que ahí es como lo lindo, como integrar todo eso. Entonces, nada, yo con la chica de la fundación la traigo a tema porque ella es súper clave, porque yo la llamo y le digo como, oye, ¿qué onda? Quiero ir a Santa Marta, pero ¿sabes de algún voluntariado o algo? Y me dice, Sofía, vente a mi casa, yo vivo en Santa Marta, te quedas conmigo un mes, le metemos full a la fundación y ya luego tú miras qué haces. Y yo, bueno, un mes, tengo un mes asegurado. Entonces me voy a Santa Marta donde ella, le metemos full a la fundación. Yo recién salí del ashram, karma yoga al 100, o sea, así como si todos servicios interesados. Entonces allá, de cabeza, a hacer karma yoga afuera del ashram, que es hermoso también. Siento que uno acá lo normaliza un montón, pero también es como afuera es hermoso el impacto, ¿no? Ahora, yo tenía lo lindo que era con niños, entonces los niños se sienten como muy puros, ¿no? Y los niños vienen y o sea, como que la demostración es muy física, ¿no? Abrazarte con la mirada, como, entonces uno dice, ya, estoy satisfecho con mi vida, como que ya, check. Y así duró un mes, y durante ese mes un amigo en Palomino, que conocí acá, me dice como, oye, me voy de viaje un mes, ¿por qué no vienes y me reemplazas en una clase de yoga, en mi clase de yoga donde trabajo? Por un mes, y yo, vale. Entonces, también lo mismo, yo como muy desprendida de muchas cosas, como desapegada de todo, como que simplemente también como orientándome desde lo que quería en mi vida, que era esto, vivir así.
Entonces yo decía, bueno, si allá me van a pagar por dar clases de yoga, allá es. ¿Cuánto? No sé, pero ya recibir un pago por dar clases de yoga después de casi un año estar dando yoga desde el servicio para mí era como, ya, wow, esto es un montón. Lo recibo con todo el amor del mundo. Entonces me fui y así llego a Palomino. Yo tenía una perspectiva de Palomino muy diferente. Yo había ido a Palomino antes en otros entornos y no me llamaba para nada ir a Palomino. Yo sí había viajado mucho en la sierra, pero a otros lugares, no Palomino. Palomino llegaba muy poco siempre porque no me llamaba la atención. Cuando llego a este lugar donde mi amigo daba yoga, era un lugar muy lindo y era muy nuevo en Palomino. Entonces, el caso es que ahí empiezo a dar clases de yoga y ahí empiezo a coger un poquito de fuerza y empiezo a ganar dinero por el medio de yoga. Y luego también tengo que buscar otra ayuda que es por medio de marketing, entonces bueno, trabajar en esto, ta. Pero entonces me doy cuenta que mientras estoy haciendo temas de marketing, era como que no era coherente para mí, como que no tiene sentido, sobre todo para lo que estaba haciendo en marketing, como que era hoy súper harto, ¿no? Como que no, ahí me perdía de nuevo, como que no, como que me sacaba de lo mío. Entonces ya una vez estando, si yo no tomaba la decisión en la vida, simplemente me decía, tú no tomas la decisión, yo me encargo, tranqui. Entonces claro, me zafaban de esos proyectos, pero por suerte siempre como que algo surgía. Entonces, básicamente resumen en este lugar donde llegué a hacer yoga, ese lugar también fue creciendo y expandiéndose y creando más cosas. Entonces yo llegué a la par para aportar un montón con un poco de ideas. Entonces era como, sí, listo, yoga todos los días, metámosle una clase de Shivananda por acá, luego clase de niños, yoga de niños, luego que kirtan y cacao. Entonces empezó a incorporar muchas cosas de mi entorno y ahí empecé como a fluir 100% en eso. Entonces hoy en día pues ya apoyo un montón esa tienda que viene a ser como una parte de las que como que yo me mantengo, más todo el tema de yoga. Entonces para mí hoy en día decir como, parece que estoy viviendo como 100% del yoga, es como, y cuando digo yoga no es solo clases de yoga, ¿no? Implica kirtan, rituales, ¿no? Hay temas de astrología que también hacemos con una amiga. Y todo esto siento que ha sido resultado también del tejido con las personas que he ido conociendo en el camino y de cómo también esa como atención que le doy a mi vida en que no, de ahí no me salgo. Porque en un momento salí y fue como, no, chao, pues no me fue mal, agradezco mucho eso, pero la vida fue como, no, ahí no haces parte, vuelves. Y por suerte como que volvió como la vida llevándome a eso. Ahora, algo que he visto del ashram, acá hay mucha estructura y está buenísima para tener una disciplina y todo esto, pero afuera como que me tocó desapegarme mucho de esa estructura en todo sentido, desde la práctica, desde el orden, desde la disciplina, porque afuera hay otro ritmo, afuera hay otras oportunidades. Y es importante también tener en cuenta que también parte del yoga en la vida es adaptarnos mucho a los lugares, a las personas. Y es algo que yo también he visto mucho, ¿no? Yo llegué allá, yo decía, no, Shivananda, tenemos que pararnos de cabeza primero porque tiene todo el sentido del mundo. Y allá eran como, no, como las cosas aquí pues son así. Y yo como, pero ¿de dónde, no? Como que, entonces, ¿qué pasó? Como que desde mi práctica empecé a adaptarme desde otras estructuras, desde otra forma. La persona que vaya a hacer yoga es muy diferente a la que viene a hacer yoga a un ashram, por ejemplo, ¿no? Entonces, son diferentes perfiles. Unos buscan cosas diferentes en el yoga y eso es lo lindo. Pero lo lindo es, ahí como tú como profe, también abarcar un poco todo eso, pero que la esencia esté. Entonces a mí me pasaba muchas veces también de que yo hacía mi práctica allá y daba la clase,
pero personas que sabían de Shivananda eran como, oye, es la práctica, como que vienes del Shivananda o vienes de San Rafael, como que... Entonces era muy lindo para mí saber que la esencia se mantenía. Entonces siento que es como súper importante, una vez salimos, también adaptarnos, no está mal como moldearnos, pero que la esencia esté. Salimos acá con una base muy fuerte, pero la esencia se mantenga, que es como lo lindo, ¿no? Como el yoga. Entonces, afuera vas a llegar a experimentar un montón de cosas, vas a conectar con gente hermosa para llegar a proyectarnos con más cosas, que esta semana van a escuchar un poco más sobre el proyecto con las chicas, que de la nada también mágicamente es como resonamos, conectamos y hagamos. Entonces siento que lo fundamental es como desde saber adaptarse, también soltar un poco como desde el fluir y lo más importante es tomar acción, como dar el paso a la acción. Como que muchos queremos hacer muchas cosas y salimos tal vez muy inspirados, ¿no? Y desde querer hacer y esto, pero nos quedamos como ahí en la idea. Yo estaba ahí como quiero mil cosas y todo, pero hasta que no llegaron las chicas y pudimos coincidir y conectar las tres y decir, bueno, sí, hagámoslo, como que entre las tres nos dimos la fuerza y dijimos, demos el paso, lancémonos, hagamos esto, un curso, clase, retiro. O sea, fue como... Entonces fue como desde la acción. Y todo el tiempo igual es constante, no es como que, ya salí, acá está todo resuelto y vivo del yoga, no, o sea, es un constante aprendizaje. En la actualidad yo sigo con incertidumbres, con dudas, con miedos, eso siempre va a estar. El tema es que lo abarcamos diferente, porque tenemos muchas herramientas. Entonces, ser consciente de todo lo que estamos absorbiendo ahorita, llevarme todas esas herramientas, porque voy a necesitarlas un montón afuera, mucho. Y de ahí como que la vida se hace un poco más chévere, como, pues la vida ya es chévere en sí, pero pues como más amena, más fácil para lidiar con muchas cosas que afuera sí es distinto. Entonces, nada, como para concluir, es desde la experiencia acá en el ashram, vamos a obtener muchas herramientas, muchas cosas, muchas enseñanzas, pero todo va para nosotros. Todo lo que aprendo, todo lo que recibo es para mí, para mi mente, para mi corazón y ya. Todo acá en comunidad va a ser mucho más fácil. La comunidad de la sangha es súper fundamental, como encontrar esas personas que afuera también te ayuden a sostener, desde lo de lejos, desde la cercanía, porque vuelven y te recuerdan desde la palabra, desde la acción. Bien, acá es muy fácil hacerlo, como decía al comienzo, pero afuera tienes que aplicarlo y darte cuenta que todo eso que aprendemos, todo eso que actuamos y hacemos está dentro de nosotros. Y ahí es donde ayer comentábamos un poco, que me encanta, que también creo que va a salir un satsang sobre eso, y es que el ashram pues está en ti, ¿no? Como que este espacio muy lindo, muy hermoso, te entrega demasiado, pero igual todo lo que estás integrando acá va a estar en ti. Y tú puedes estar en un lugar muy oscuro y todo eso, pero puedes ayudarte desde ahí, desde todo lo que esté adentro tuyo, desde el conocimiento, desde la práctica, desde una respiración, desde un pensamiento. Y también puedes estar en un lugar magnífico, pero adentro puede estar un poco chocando las cositas que trabajamos. Entonces es un constante trabajo. La vida fuera del ashram es hermosa porque podemos aplicar todo lo aprendido y experimentarlo y probarnos. Y es como, bueno, esta persona me está retando un montón, vamos a aplicar la ley del karma, ¿no? Como, es muy lindo como entregarse también afuera a experimentarlo y a entregarlo, a entregar todo lo que aprendemos acá. Que siento que lo mejor que podemos hacer es entregar todo lo que recibimos acá, darlo afuera. Y sí, como básicamente. Gracias por escuchar. Es muy duro como hablar de uno mismo, como que así, pero es lindo también. Todos tenemos diferentes experiencias, pero bien sí, como que
sí hay una similitud en el camino que estamos recorriendo. Ya el hecho de estar acá, dispuestos a entregarnos a la divinidad, de entregarnos a nosotros mismos, a la naturaleza, ya es algo en común de nosotros, y que afuera nos reencontraremos para eso, para sostenernos, para recordar, para crear. Uno nunca sabe. Entonces, bueno, eso. Ya después podemos seguir hablando de más cositas. Se me acabó el tiempo. Entonces, bueno, cierro. Listo. Los anuncios. Bueno. ¿Los dices o lo digo? Prenatal. Uy. Todo desde primero. Sí. Bueno, anuncios, pensamiento positivo, hermoso tema, todo el tema de ley del karma, favorito, 9 de mayo al 11 de mayo, es este fin de, ¿no? Reconecta con tu ser, Jorge Arango, el mismo fin de semana, pero este va hasta el 12 de mayo. Profesora de yoga prenatal, gran profesorado, yo lo tomé, más allá de como de saber un poco del tema prenatal y de que voy a estar embarazada, voy a ser madre futura, eso, hoy es como una sanación con tu madre, o sea, literal, como que no irnos tan lejos de que yo embarazarme o ser madre, o los hombres de que van a ser padres, igual si los hombres lo hacen, plusazo. Y es más eso, como mucha sanación con la madre prenatal. Aparte viene una profe muy especial que es Brenda, gran ser. Yoga, Mindfulness y Silencio, el 16 de mayo al 18, Yoga y Meditación 23 de mayo, Yoga y Chakras 30 de mayo, Yoga y Dharma 6 de junio, Yoga y Perdón 13 de junio, Germinados y Fermentados 13 de junio, y bueno, dejemos por ahí. ¿Cuándo es el profesorado de yoga? El 27 de julio, 21 días. Junio, bueno, aquí dice julio, junio. 27 de junio, profesorado de yoga. 21 días, básico. Entonces, bueno, como que todo esto son como para hacerlo por uno y ya después la vida te va a ir mostrando el camino, pero por uno, como que crecer uno, autoconocerse, aprender para después compartirlo y experimentarlo. Entonces, bueno, vamos a cerrar. Perdón, preguntas. Bueno, súper. A ti. Gracias por escuchar y bueno.